La teoría pentafactorial de la personalidad es una teoría psicológica de la personalidad que nace del análisis factorial de varios tipos de variables de la conducta humana, que se describen mediante el lenguaje natural que las personas utilizan en su cotidianidad, dadas las características, atributos y o rasgos con las que las personas se reconocen a sí mismas y a otros. El proceso es muy sencillo. Las personas se describen y evalúan a sí mismas y describen y evalúan a las demás mediante el uso de adjetivos. Luego, estas respuestas son analizadas estadísticamente con la metodología de análisis factorial y el resultado son 5 grandes factores de la personalidad, donde cada uno incluye y resume un gran número de rasgos que los componen y estructuran. Así, la teoría de los 5 factores grandes de la personalidad son neuroticismo, extroversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. Veamos quiénes son los principales responsables de estructurar esta teoría. La versión abreviada del inventario fue propuesta por Paul Costa y Robert McCrae. El profesor Paul Costa es un psicólogo norteamericano. Ha escrito más de 300 artículos académicos y en consecuencia uno de los más prestigiosos investigadores de la personalidad a nivel internacional. Actualmente es presidente de la Sociedad Internacional de Estudios de las Diferencias Individuales y director del Laboratorio de la Personalidad y la Cognición en Baltimore, Estados Unidos. En el caso del profesor Robert McCrae, es un filósofo y también psicólogo de la personalidad, coautor con Paul Costa del inventario revisado de la personalidad de los 5 grandes factores. Ha trabajado en numerosas revistas académicas con más de 250 artículos publicados y trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Envejecimiento como investigador principal del Laboratorio de Personalidad y Cognición. Como conceptos básicos tenemos el NEO-PR, que es un cuestionario de la personalidad diseñado para medir el nivel de la gente en cada factor del modelo pentafactorial, así como las facetas de cada factor. Teoría pentafactorial, consenso emergente entre los teóricos de los rasgos que sugieren que hay 5 factores básicos de la personalidad humana: neuroticismo, extroversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. 5 grandes. Es la teoría de los factores de los rasgos, las categorías de los 5 principales rasgos, incluyendo los factores de la emocionalidad, la actividad y la sociabilidad. Hipótesis léxico fundamental. La hipótesis de que con el tiempo las diferencias individuales más importantes en cuanto a interacción humana han sido codificados como términos únicos dentro de un lenguaje. Facetas. Son los rasgos más específicos que constituyen a cada uno de los 5 grandes factores amplios. Por ejemplo, las facetas de extroversión son los niveles de actividad, decisión, búsqueda de emociones, emociones positivas, prefarismo y calidez. Concepción de la personalidad. La personalidad se define como la organización dinámica que determina el comportamiento, el pensamiento y la adaptación de los individuos al ambiente. Allport, 1937. Es importante aclarar que el término personalidad tiene su raíz etimológica en la palabra latina persona, que alude a las máscaras que los actores utilizaban en las representaciones teatrales de la Grecia clásica. Cada máscara se asociaba con un tipo de carácter específico, de modo tal que el público se fue preparando para el papel que cada personaje iría a representar. McCrae y Costa, 2012. Es importante aclarar que la personalidad permite ser observada desde lo externo, desde las personas que observan la acción, y no desde lo interno, las personas que actúan. En cuanto a su relación con otras propuestas teóricas, vemos cómo la teoría pentafactorial se relaciona con algunas otras teorías. Uno de los problemas que enfrenta el estudio de la personalidad es lograr una taxonomía transcultural que tenga en cuenta evaluar todas las dimensiones de la personalidad para lograr la clasificación universal de los rasgos. Por esta razón es fundamental revisar no solo las respuestas que dan las personas acerca de su personalidad y la de otros, también es importante relacionar entre sí otros cuestionarios sobre los rasgos y su forma de medición. Así, por ejemplo, los valores de los 5 grandes de la teoría pentafactorial se correlacionan con los valores de otros cuestionarios de la personalidad, incluyendo los 16 factores de Cattell, los factores de la extroversión y el neuroticismo.
son más o menos idénticos a las dimensiones del mismo nombre que se incluyen en el modelo pentafactorial, y suprafactor de psicoticismo correspondería a una combinación de baja amabilidad y responsabilidad. Aplicaciones. Una de las grandes fortalezas del modelo de los 5 grandes es que provee a los psicólogos de una herramienta exhaustiva ampliamente aceptada que puede ser empleada para resolver problemas aplicados. Puede entregar más de una posibilidad de interés para los profesionales de la conducta vocacional que identifican la vocación en todo tipo de profesiones que la gente puede elegir y el modo en el que se desempeñan en estas. Por otro lado, ha habido un interés en el uso del modelo de los 5 grandes para elegir y planificar los tratamientos psicológicos. Con la comprensión de la personalidad de un individuo, el terapeuta puede estar en una mejor posición de anticipar problemas y planear el rumbo del tratamiento.